Tú has dicho una gran verdad. Aquí estuvimos sometidos porque aquí vivía el gran Tlatuani. Nosotros, cuando negociamos con el doctor Zedillo, presidente de la República, le dijimos, bueno, si usted quiere estar tranquilo, pues le construimos un Vaticano, con todo y su cerco. Guardias suizos no vamos a tener, pues traemos guardias tlaxcaltecas, algún tipo de guardia vamos a ponerles, como en el Vaticano. Y ganó en el debate, aparte de que la ciudad, como lo decía Martí, se ganó su propio derecho, la idea de que ellos no podían seguirnos gobernando un partido que estaba en la presidencia cuando otro partido ganaba las elecciones en la ciudad. Era lo más antidemocrático que había. ¿Tú qué otros avances ves y qué problemas? Bueno, yo creo que dos avances significativos fue la transformación de la Asamblea de Representantes en la Asamblea Legislativa, que este órgano de representación a medias tintas que era la Asamblea de Representantes, que fue la respuesta del gobierno federal a los sismos, pasó de ser una asamblea que publicaba reglamentos y bandos de buen gobierno a ser una asamblea que publicara leyes. Y el segundo paso es en el 2000, cuando se eligen por primera vez los jefes delegacionales, donde ya no había una designación del jefe de gobierno que sacaba esta intermediación a ir avanzando a esta administración mucho más descentralizada, ya que hubiera representación electa por parte de los ciudadanos de la autoridad en la demarcación territorial. Sin embargo, creo que todavía tenemos muchas limitaciones. ¿Económicas? Económicas, no, por el contrario, el Distrito Federal es la única entidad que tiene su mayor número de ingresos como ingresos propios. Ha venido cayendo significativamente las participaciones federales por la manipulación que se ha hecho de la coordinación, en la ley de coordinación fiscal y la fórmula de asignación de las participaciones a los estados, donde hay estados altamente beneficiados. Uno de ellos es el del Estado de México, que es el que mayor volumen de participaciones ha tenido en los últimos años, al igual que Oaxaca y que Chiapas, a costa de otras entidades, en particular del Distrito Federal y Tabasco, que han sido las más afectadas. El Distrito Federal, porque aquí es donde se genera el mayor volumen de riqueza y la fórmula lleva a que haya una mayor transferencia de recursos del Distrito Federal a otros estados, y el caso de Tabasco con la renta petrolera, que era la principal fuente de ingresos que le permitía tener solvencia a los recursos internos del estado de Tabasco. Entonces no es un problema, yo digo, económico, es político. Tenemos que avanzar en darle más fortalezas a las autoridades delegacionales. Por supuesto que yo no creo que hay que repetir la vieja forma del municipalismo mexicano, que conceptualmente es muy importante, pero el municipalismo está agotado. Hay que pensar en alcaldías y pensar en que la ciudad pues ya dejó de ser esa ciudad central. Ya no es una ciudad que solamente estaba marcada por el crecimiento económico, por el establecimiento de la planta industrial, por la sede de los poderes políticos. Hoy tenemos una ciudad de ciudades que rebasa con mucho el propio tema de la conurbación del que hemos hablado aquí. Y yo creo que además del fortalecimiento de la autoridad local, de la propia constitución del Distrito Federal, la conformación de alcaldías y fortalecimiento de las autoridades en las demarcaciones territoriales, el paso siguiente es entender que hoy la Ciudad de México no se encuentra fundamentalmente en el territorio del Distrito Federal. No, más de los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México viven en el Estado de México. Diario tenemos 4 millones de viajes metropolitanos del Estado de México hacia el Distrito Federal, y ya la conformación territorial no se reduce a la vieja lógica de los 18 municipios conurbados, sino tenemos una zona metropolitana con 55 municipios del Estado de México y ya con municipios integrados del Estado de Hidalgo. Y eso implica el rediseño de una nueva forma de gobernar, porque decíamos al principio, la ciudad es de los ciudadanos, donde los ciudadanos ejercen sus derechos, y no podemos tener una diferenciación en el ejercicio de derechos entre los habitantes del Estado de México y los del Distrito Federal en la misma demarcación territorial. Siguiendo tu idea de los espacios públicos y combinada con la conurbación, resulta también que los espacios públicos del Distrito Federal son los espacios públicos de toda la conurbación. Sí. Si yo me paseo por el Paseo de la Reforma, o por el Eje Central, o por Chapultepec, pues estoy encontrando a gente de todo el Valle de México. Tienes aquí a más de 4 millones de mexiquenses diarios, todos los días, y disfrutan de los servicios de la ciudad. Entonces también nos debía pagar impuestos el Estado de México. Ahí hay que ver varias cosas, porque hay un gran contraste, ¿no? Sí. O sea, tú pasas el bordo de Xochiaca, no lo notas porque está todo pegado, pero si vives de un lado o vives del otro, sí lo notas. Porque del otro lado del bordo de Xochiaca, en el Estado de México, el transporte cuesta de día 10 pesos, 12 pesos el camión. Y de este lado,
el Metrobús cuesta 5 pesos, el metro cuesta 3 y el camión de RTP tiene un pasaje de 2 pesos. Además, el metro es gratuito para los adultos mayores desde 1999. Entonces, ahí hay una diferencia muy importante. En realidad, se debería homologar la zona conurbada del Estado de México a los beneficios que se han logrado en la Ciudad de México. Que es lo que planteamos en programas sobre el Estado de México. En ese terreno y en otros más, porque se habla mucho, por ejemplo, de la coordinación metropolitana, pero para seguridad pública, eso está muy bien, pero hay muchos otros temas. Coordinación metropolitana para derechos sociales, sí, para transporte público. Para planeación educativa. Por ejemplo, u otros temas, porque tú tienes, por ejemplo, que el jefe de gobierno de la Ciudad de México gana la tercera parte que el gobernador del Estado de México. Y que eso está bien, que gane menos. Eso está bien. Mal, allá tienen que ganar menos. Es decir, la homologación se tiene que hacer de acuerdo a lo más avanzado. Pero no hay punto donde encuentres algo más avanzado en el Estado de México. Incluso en el tema de seguridad pública, que es un tema delicado, y tenemos nuestros problemas, también tenemos mejores condiciones. Vamos al tema de seguridad pública. Ya hemos tocado, no en todo necesariamente vamos a estar de acuerdo, hay matices. Y uno de los temas que más hemos discutido, ya lo rozó Alejandro Encinas, es el tema de la municipalización. Quiero decir que cuando comenzó la campaña del 86, la Corriente Democrática planteó la remunicipalización porque se veía muy lejano la idea de una entidad autónoma. Pero ya el Frente Democrático Nacional, todos los partidos, planteamos la idea que le llamamos entonces del Estado de la Náhuac. Estaba de moda, por ponerle un nombre. Y nunca le quitamos el dedo del renglón a la municipalización. Ahora, hay problemas con la municipalización, que puede ser un exceso de fragmentación. Y voy a preguntar a Alejandro Rojas, en el último documento que votó, creo que todos los partidos, en la Asamblea del Distrito Federal, tú estuviste muy cerca de ese proceso, y que se envió al Senado de la República, se llega a una fórmula que dice que las demarcaciones de la ciudad territoriales serán gobernadas por órganos colegiados. No le llaman municipios ni cabildos, como tú les llamabas cuando estabas en el gobierno de la ciudad. Iba a ser el cabildo grande, el cabildo de la ciudad. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Porque no es menos cierto que las delegaciones que fueron creadas el año de 70 y entraron en vigor en 71 fueron del viejo régimen y fueron una descentralización vertical del poder. Luego se inventaron las asociaciones vecinales que están enfrente del poder, no dentro del poder. Y la organización normal desde la Baja Edad Media de las comunidades en el mundo, pues son ayuntamientos o cabildos donde están los vecinos representados, pero adentro del poder público. Ahora son los partidos, bueno, es una deformación. Pero hay que reivindicar la soberanía popular, precisamente a partir de la transpiración de esa actividad y de esa participación ciudadana en las decisiones de gobierno. La idea de esta última reforma política consensada es que precisamente las demarcaciones se transformen en espacios de ejercicio ciudadano en donde ellos participen en las decisiones de gobierno. Y yo sí estaría de acuerdo que se formaran alcaldías, porque es disfuncional el modelo que tenemos. Hay que buscarle un nombre. Hay que buscarle, innovar. Yo creo que lo bien decía Martí y Alejandro, hay que atreverse a generar las nuevas instituciones. Si hemos inventado todo, ¿por qué metropolitana. Así es, porque vamos a seguir ceñidos al antiguo régimen constitucional en donde decimos, así van a ser los nuevos municipios. Yo creo que la Ciudad de México tiene mucho que aportar con esta visión metropolitana, porque de aquí a 20 años la Ciudad de México pues va a ser un continuum urbano con las diferentes entidades del país, de la región centro de la gente tiene que saber en qué lo beneficiaría el bajar el poder. Ahora se habla mucho en Europa del poder de cercanía, el poder que esté más cerca de la gente. La gente se sentiría más participante, más representada. Más representada. ¿Tú qué crees? Porfirio, no solo es la municipalización, que obviamente tiene que ser una municipalización de acuerdo a las condiciones del Distrito Federal, porque todo está fusionado, sino también se trata de crear el cuarto nivel de gobierno. Muchos especialistas como Raúl Olmedo y otros académicos han hablado de este asunto, porque tú tienes gobiernos donde tienes delegaciones donde hay 500,000 habitantes, 1 millón, 2 millones en Iztapalapa. Y hay estados de la República
que tienen los habitantes que la delegación Benito Juárez. Entonces, también se trata de que a partir de los comités ciudadanos puedas generar un cuarto nivel de gobierno con atribuciones en desarrollo urbano y en seguridad pública. En Francia tienes el poder central, tienes las provincias, tienes los municipios y tienes las comunas. O sea, 4 niveles de gobierno. Así es. Entonces, gobierno cercano, no necesariamente solo la delegación. Realmente debe ser es una concentración demográfica tan grande que hay que hacer un nivel más pequeño. Es una integración. Toda la conurbación. Luego, el gobierno propiamente de la ciudad. Luego, entidades intermedias. Y luego, municipalidades más pequeñas. No pasa nada. En Santiago de Chile hay 30 y tantos municipios. En París hay 111 municipios. Vas al aeropuerto y pasas 7 municipios distintos. Londres tiene Ahí más de 40 está la pequeña municipios. alcaldía con su banderita y la gente se encarga de la gestión. Hay el tema que nos ha detenido mucho, que es el fiscal. Como los municipios cobran el predial, se tiene el temor de que si se les llama municipios, entonces se va a desarticular todo el presupuesto. No, pero de la aquí ciudad. hacemos una ley de coordinación fiscal, una distribución equitativa y justa, no necesariamente tenemos que repetir la fórmula federal que es excluyente de la ciudad prácticamente, o sea, es una mala fórmula. Yo creo que la ciudad puede dotar de mecanismos fiscales eficientes que permitan una redistribución también eficiente de los presupuestos y del ingreso que tenga la ciudad. Y podemos cobrar otros impuestos que no estamos cobrando. Pero además, por ejemplo, CAPUFE, por ejemplo, los impuestos a la gasolina, en fin, hay muchísima materia fiscal de donde nosotros podemos ir y donde también podemos ir directamente a que beneficie a la gente. Yo creo que una nueva definición fiscal, jurídica, va a hacer que la ciudad también tenga instrumentos para dotarse de un gobierno más cerca de la gente y con mayores capacidades de obra. Yo creo que tiene razón Alejandro, pero no hay que ver solamente el punto de vista fiscal, sino también de la prestación de los servicios. Porque si nosotros nos redujéramos solamente a transferir, por ejemplo, la recaudación del predial a las alcaldías o municipios, habría una enorme inequidad. Sí, claro. 3 delegaciones de las actuales concentrarían la absoluta mayoría de los ingresos, lo cual sería muy inequitativo. Tienen que etiquetarse. Hasta una, Miguel Hidalgo. Al tiempo que las delegaciones que menos capacidad económica tienen son las principales prestadoras de servicios, particularmente del agua. Las baterías de pozos de Tláhuac, incluso de Iztapalapa, de una zona de Milpa Alta, que son las zonas de captación de agua. Y eso llevaría a una balcanización y a un conflicto dentro de la ciudad. Entonces tenemos que tener mucha imaginación para tener efectivamente una legislación fiscal equitativa que permita la distribución de los recursos y al mismo tiempo la buena prestación de los servicios. Por eso no comparto la idea de regresar al viejo esquema de los municipios, que lamentablemente en este país ni son libres, ni son soberanos, ni son autónomos, es una gran dependencia. Pero tendría que haber una reforma. Porque habría aquí demarcaciones territoriales que tienen que ser muchísimas más, no las 16 delegaciones políticas. ¿Cómo cuántas calculas? Pues habría que hacer una división lo más amplia posible para tener cercanía de gobierno. Pero 30, 40. Por lo menos. Sí, porque cuando se hizo esta división, Iztapalapa no tenía los habitantes que tiene ahora. Tláhuac, no se habitaba la Sierra de Santa Catarina, ¿no? Así es. Vamos a ir a otro bloque. Un amigo nuestro, fue tu maestro y gran amigo, Anardo Córdoba, publicó un artículo comparando con municipios de otras ciudades del mundo y decía que aquí debe haber más de 100. Hemos tenido ya un debate con él. Nosotros hicimos un estudio en el 88 cuando fuimos electos senadores por el Distrito Federal, Ifigenia y yo, que por vecindad, por parroquias, por tradiciones, por barrios, la ciudad de barrios, por iglesias, calculamos unos 40, 42. Nada más un comentario, Porfirio. Lo importante aquí no es la parte formal, sino que el poder se acerque a la gente. Exacto. Que esté más al alcance de la población y que eso tenga una repercusión en los servicios que estén en cada barrio. Deberíamos hablar de un plan de desarrollo por barrio. Y nos queda un tema por plantear, pero lo plantearemos al empezar el próximo bloque.